Bien, en el video anterior estábamos visualizando la creación ya de la tabla de pasajeros. Ya teniéndola, si le damos botón derecho, vista diseño, vamos a poder visualizar cómo estábamos integrando la tabla, ¿verdad? Cuáles serán sus campos, cuáles serán sus tipos de datos y en los campos tipos de datos, más bien de texto corto, indicamos que podríamos cambiar el tamaño del campo. Bien, cerramos la tabla y vamos a proceder a crear entonces en diseño de tabla lo que es la tabla de destino. La tabla de destino va a tener tres campos. El primero es código destino, luego pues va a ser un tipo número, ¿sí? Acá en lugar de darle clic al desplegable, lo que hago es presiono la N y me va a buscar el tipo de dato que empieza con N. Pero también le pueden dar clic, buscar número, ¿sí? Vamos también con la descripción, ¿sí? Pues va a ser un texto corto de 55, por lo tanto acá solo voy a quitar el 2 y en nuestro campo también va a tener un valor o un costo, un precio, ¿verdad? En este caso es un valor que va a ser también tipo moneda, ¿ya? O número, ¿verdad? Pero en este caso ya en Access vamos a definirlo de una vez como moneda, ya que si lo pusiéramos como número tendríamos que buscar acá abajo en lugar de decimales y establecer cuántos decimales tendría. Pero ya con el tipo de dato moneda vamos a tener a bien tener ya el signo de moneda y pues los dos decimales. Bien, le vamos a dar clic para seleccionar el código de destino, le decimos que es la clave, botón derecho para guardar nuestra tabla. Nuestra tabla se va a llamar destinos. En este caso ahí se acuerdan que es destino porque va a ser en singular. Aceptar y podemos cerrar ya dando clic en la X o botón derecho cerrar. De esa manera tendremos también nuestra tabla de destinos. Así también vamos a crear de una vez diseño de tabla, ¿verdad? Y vamos a proceder a hacer la tabla de vuelos. Entonces, al tener ya la tabla de vuelos, pues nosotros vamos a lograr también implementar nuestra siguiente tabla. Bien, vamos a proceder entonces a crear la tabla de vuelos en la cual pues vamos a tener un número de vuelos que va a ser nuestra llave y vamos a ver un número de vuelo que va a ser número. Luego tenemos código destino, vamos a colocarlo acá así, destino, que va a ser en este caso también número. Pues luego vamos a tener una fecha de salida que va a ser fecha y hora. Luego una fecha de llegada. Fecha, llegada. Sí, se recordarán que si me presionan la F, pues va a salir el primer campo. Y como solo hay uno, pues con F pasa fecha y hora. Ya. Y en el caso, por ejemplo, que pongan la N, pues hay dos, o en la T hay dos. Entonces, si tienen que seleccionar cuál es el que van a usar. Pero aquí, si presionan la tecla F o le dan al desplegable y le dan clic en fecha y hora, pues ya tienen el tipo de dato. Y luego tenemos status. Status, pues de plano posteriormente vamos a tener algún dato que trabajar con él. Va a ser entonces tipo texto y lo vamos a dejar de 13 caracteres en el tamaño del campo. Bien, estipulamos entonces cuál va a ser nuestra llave primaria de la tabla vuelos. Vamos a definir como clave principal o llave primaria el número de vuelo, puesto que el número no se va a repetir. Entonces, con eso tenemos para identificar esta tabla. Bien, botón derecho, guardar. Al darle guardar, pues vuelo. Le damos a aceptar y luego cerramos nuestra tabla. De esa manera ya llevamos tres tablas o tres entidades, en este caso se llaman tablas, pasajeros, destinos y vuelo.
Vamos a proceder entonces a crear también la tabla de pasajero y vuelo. Vamos a crear diseño de tabla. Vamos a tener entonces el código pasajero, ¿sí? Que era número. Ya lo habíamos utilizado como llave primaria en la tabla de pasajero. Luego tenemos el número de vuelo. Vuelo, si ustedes se acordarán, también ya lo habíamos usado en la tabla de vuelo como llave primaria y era número. ¿Sí? Y luego tenemos el porcentaje impuesto. Y este va a ser número. Y la llave primaria en este caso son dos campos. Va a ser el código del pasajero y el número de vuelo. Para ello vamos a dar clic sostenido, ¿sí? Seleccionando las dos filas, clic sostenido, soltamos sobre el número de vuelo y le damos clave principal. Vean que quedan dos llaves, una en cada uno de los campos, indicando que es una llave compuesta por dos campos. Bien, vamos a guardar nuestra tabla entonces, botón derecho, guardar y pasajero y vuelo. Entonces, pasajero y vuelo. Vean que en el nombre de los campos, perdón, de las tablas sí podemos dejar espacios, pero en los nombres de los campos no. Si se dejan, se puede dejar un guión bajo como separador o en este caso, pues la inicial de cada palabra con mayúscula. Pero en el nombre de la tabla sí podemos dejar espacios. Le damos a aceptar, cerramos, ¿sí? Y ya tenemos nuestras cuatro entidades. Entonces vamos a proceder a relacionarlas. En herramienta de la base de datos tenemos el comando en el grupo relaciones, el comando de relaciones. Vean que muestra las tablas, ¿sí? Que vamos a tener para poder ver las tablas que hemos creado. Le vamos a dar doble clic en cada una de ellas y acá podemos ir dando clic y agregar o doble clic en cada una de ellas. Bien, ya una vez que ya están, le damos cerrar, pero por ejemplo, voy a darle doble clic otra vez a pasajero para que ustedes vean que al cerrar nosotros vamos a tener entonces que pasajero se repite, ¿ya? Y si se dan cuenta son como mini ventanas en las cuales yo puedo moverlas con clic sostenido en la barra del título de la ventana, ¿sí? Y si me voy a las orillas o a las esquinas puedo cambiarle el tamaño. Pero lo que quiero que vean acá es que tenemos dos tablas de pasajeros. Si en dado caso agregamos más tablas, le damos botón derecho y en el menú contextual ahí está la opción de ocultar tabla. De igual manera, si nos hacen falta tablas, si por alguna razón no hemos agregado alguna, por ejemplo pasajero, entonces en el fondo podemos darle botón derecho y buscar la opción mostrar tabla o el comando mostrar tabla. También lo podemos hacer desde acá, ¿sí? Podemos agregar las tablas, ¿sí? O mostrar tablas. Vean que el icono es exactamente el mismo, ¿sí? Solo que acá dice mostrar tabla y acá dice agregar tabla. Bien, le doy en mostrar tabla, ¿sí? Le doy doble clic a pasajero y le voy a dar cerrar. En caso de que hayan agregado más en tablas por error o por equivocación, le dieron doble clic a otra tabla repetida o bien les faltó darle doble clic a alguna. Bien, nuestro diagrama entidad relación entonces voy a ajustar, vean, el tamaño de las tablas. Si fuese necesario, yo acá lo voy a hacer para que quede un poquito más estético, ya que tengo la opción de poder hacer mis tablas un poco más pequeñas por el nombre de los campos que tengo. Bien, por un lado tenemos pasajeros y por otro lado, pues esos pasajeros vienen porque van a realizar un vuelo, pero más que todo tienen un destino, ¿verdad? Ellos quieren llegar a algún lugar. Entonces vea que el pasajero va a tomar un vuelo, ¿sí? Que lo va a conducir
a su destino. Entonces por un lado tenemos pasajeros, por otro lado tenemos destinos y la relación entonces la vamos a hacer de la llave primaria hacia la llave foránea. ¿Sí? Al soltar, vean, con clic sostenido voy a arrastrar código de pasajero de la tabla pasajero, lo voy a dejar caer sobre código de pasajero en pasajero y vuelo. Vean, le doy clic y aparece entonces un cuadro de diálogo en el cual me debe de indicar que la relación es de 1 a varios. Y voy a chequear siempre exigir integridad referencial. Esta opción me va a garantizar que cuando se ingrese el código del pasajero o se seleccione, este código ya exista en la tabla pasajero, es decir, que no vaya a colocar un pasajero 15 si solo llevo 10 registrados o 14 registrados. Entonces, el exigir integridad referencial me hace una evaluación que cuando yo ingrese un código en pasajero y vuelo, ese código ya exista registrado en la tabla pasajero. Bien, le damos crear y volvemos a hacer lo mismo. Vean, en vuelos tenemos destinos y un vuelo que va a ese destino. ¿Sí? Le voy a dar clic sostenido de código de destino a la llave foránea, código de destino, exigir integridad, veo que diga de 1 a varios y le doy crear. La opción por la que no me dé exigir integridad referencial y no me muestre el 1 y el infinito, puede ser porque estoy arrastrando el campo a otro campo que no es de la llave foránea, ¿sí? O bien porque al seleccionarlos o pasar un campo y soltarlo sobre el otro, no sean del mismo tipo o tamaño. Bien, entonces vean, ahora voy a enlazar número de vuelo. Siempre la pregunta es, mire, de dónde a dónde lo hago. Si puedo entender dónde registro los vuelos y dónde los voy a asignar, puedo obtener entonces un enlace de una llave primaria a una foránea. Pero de igual manera, vea en Access, si yo tomo número de vuelo aquí que es foráneo y lo enlazo dejándolo caer sobre el número de vuelo en la tabla de vuelo, al darle exigir integridad referencial y crear, ¿sí? Él siempre va a saber cuál es la llave primaria, dependiendo de las llaves que hayamos definido, va a saber cuál es la llave primaria y cuál es la foránea. Quiero que vean que en este caso código de destino no es llave compuesta en vuelo. Bien, entonces solo me está sirviendo como llave foránea. Pero en este caso en pasajero y vuelo sí, sí me están sirviendo. Definitivamente ambas son foráneas y a la vez primarias de esta tabla de pasajero y vuelo. Para comprender un poco más esto, pues tendríamos que revisar los videos que hablen sobre normalización de las bases de datos. Pero de momento quiero que veamos cómo quedaría nuestro diagrama entidad-relación ya diseñado en Access. Bien, una vez que ya lo tengo, bueno, si hubiese alguna necesidad de hacer algún cambio, ¿ya? Si la llave está relacionada, por ejemplo, y yo quisiese cambiar el nombre o el tipo de dato o ¿sí? o el tamaño de algún campo, si está relacionado, no me va a permitir. De los demás campos, sí yo podría agregar otros campos o modificarlos si no tengo ningún inconveniente si no están relacionados. Si están relacionados, para poder hacer cambios, yo tendría que darle botón derecho sobre la línea y eliminar la relación. Vean que aquí la puedo modificar o la puedo eliminar. En este caso le voy a dar a eliminar. Le digo que sí quiero eliminar la relación y de esa manera yo ya podría modificar el campo código de destino o la llave foránea código de destino. Quiero que vean que para hacer una modificación sobre el nombre de la tabla le damos botón derecho, diseño de tabla. ¿Ya? En este caso voy a cambiar y voy a decir que la llave foránea era un texto corto, solo para que ustedes vean en el ejemplo. Le voy a dar guardar, ¿verdad? Acá, botón derecho, guardar. Cierro mi tabla y quiero que vean que cuando le doy clic sostenido para hacer la relación, ¿sí? Entonces acá todavía no hay algún cambio, pero cuando le doy exigir integridad referencial y le doy crear, me dice que la relación debe de ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de dato.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, al darle a aceptar, yo ahorita ya comprendí, ¿sí?, que este es un número, un tipo número, y este está como tipo texto. Por lo tanto, vean que no me deja crear la relación, puesto que sería como que son de tipos diferentes de datos. Entonces cierro y tendré que modificar una de las dos. ¿Ya? Bien, si la llave primaria es número, se dice que donde quiera que yo la utilice debe ser número. Es decir, si este código de destino que lo voy a generar acá, ¿sí?, lo voy a ingresar acá, cuando me digan, mire, hay un destino nuevo, yo voy a registrar ese destino, le coloco un código, qué destino es, qué valor va a tener, y de ahí en adelante, donde quiera que yo lo use, deberá ser el mismo tipo de dato de acá. ¿Estamos? Por lo tanto, también en pasajero, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un código de pasajero como número, donde quiera que utilice el campo código de pasajero como llave foránea, deberá ser idéntico, ¿sí?, en el tipo y el tamaño del campo. Si no, pues como vieron acá en el ejemplo, cuando ustedes hagan la relación, le digan exigir integridad, pues no va a dejar, ¿verdad? No lo va a permitir. Entonces el exigir integridad referencial me permite a mí también que de alguna manera se pueda analizar y revisar que la llave primaria y foránea tengan los mismos datos. Claro, hay otras relaciones muy específicas y que pueden alterar de cierta manera algunas características básicas, pero serán relaciones muy específicas, como lo digo. Entonces, le quito el chequecito de exigir integridad referencial, por ejemplo, le doy crear y vean cómo queda una relación que no está con exigir integridad referencial. Si notan en las otras, si me dice el número de vuelo acá debería existir una única vez, ese código no se repite, pero dependiendo cuántos pasajeros aborden ese vuelo, acá puede aparecer infinitas veces. Pero quiero que noten que de 1 a infinito o de 1 a muchos es una relación, pero en sí estos signos me están indicando que sí exigí integridad referencial. Mientras que vean que cuando no quedan el 1 y el infinito, pues no me indica qué tipo de relación tengo. En algún caso podría ser que me quedara una relación de 1 a 1 o de muchos a muchos, pero para los ejercicios que estamos realizando, nuestras relaciones van a ser de 1 a muchos. Bien, entonces acá tengo que eliminar la relación y modificar en vuelo que el código destino sea al igual que el tipo de dato de la llave primaria. Entonces en vuelo le doy botón derecho, diseño de tabla, ¿sí?, verifico que en destino, acá tengo el cambio, lo coloco como número, le doy botón derecho guardar, cierro mi tabla y ahora sí, con clic sostenido, arrastro de código de destino a código de destino, exigir integridad referencial, le doy crear y de esa manera he completado ya lo que es mi diagrama entidad relación. Entonces, de esa manera es como puedo colocar y visualizar en Access qué es lo que estoy realizando, cómo quedaron mis tablas y cómo las estoy relacionando de una llave primaria a una foránea. Quiero que vean que todos los datos o tablas en este caso quedan relacionadas, por lo menos una con otra. Van a haber casos especiales también en que una tabla puede ir relacionada con más de otra tabla. Pero a lo que necesito o lo que voy con esto y que ustedes comprendan es que deben de quedar relacionadas. Por ejemplo, tampoco en un momento dado me deben de quedar grupos, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí habrían un grupo de tablas relacionadas, aquí habría otro. En ningún momento deben de quedar así, ¿ya? Siempre voy a tener que visualizar la forma o ver qué es lo que está pasando con mi diagrama entidad relación, porque mis tablas siempre deberán de quedar relacionadas. ¿Estamos? Entonces tenemos un destino, tenemos pasajeros y luego pues hay vuelos que me llevan los pasajeros a ese destino y hay un registro que me va a permitir saber pues qué pasajeros van en qué vuelo. Y la relación pues siempre me va a ayudar, sobre todo cuando haga las consultas, es decir,
Una vez que ya ingrese los datos en las tablas, voy a tener que generar reportes y en esos reportes también las tablas que utilice deberán de estar relacionadas. Si no estuviesen relacionadas, yo tengo que buscar las tablas que estén intermedias y que puedan relacionar. Es decir, si en pasajeros necesito saber a qué destino viajó, yo para mis consultas podría tomar o debería más bien tomar las tablas de pasajero y vuelo y la de vuelo, puesto que son las que ayudan a que tengamos la relación entre la tabla de destino y la tabla pasajero. Pero eso lo veremos más adelante cuando veamos las consultas de la información que vamos a ir almacenando. Bien, de momento entonces este sería el diagrama entidad de relación y ahora pues le vamos a dar botón derecho, guardar también a nuestro diagrama y lo vamos a cerrar. De esa manera entonces tenemos nuestro diagrama entidad-relación. Si lo comparan con el que teníamos en la normalización del primer video, pues esto es lo que ya teníamos definido. Bien, ahora vamos a pasar a trabajar entonces lo que son formularios. Cierro mi pestaña de relaciones por el momento y vamos a pasar a trabajar entonces formularios.